Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 7, que trata acerca de la Guerra Fría como una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de hoy corresponde a un extracto del objetivo número 4, que es evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencia y la pérdida de la hegemonía de Europa. Si ustedes pueden ver en la imagen que aparece, tenemos a dos personajes, el llamado Tío Sam, que es la caricatura que aparece en el costado o en el bloque norteamericano, que representa para el Congreso norteamericano el orgullo, la fortaleza y la libertad del pueblo estadounidense. Mientras que en el otro lado tenemos una creación inglesa que es parte de un anuncio comercial donde se promocionaba la grasa del oso como una forma de aumentar la cantidad de cabello. Es utilizado generalmente por los británicos y los norteamericanos para decir que Rusia era una nación grande, bruta y torpe, ¿ya? Sin embargo, a partir del año 1980, los rusos comenzaron a utilizar este osito como parte de la mascota de los Juegos Olímpicos. ¿A qué se llama Guerra Fría? La Guerra Fría, por definición, es un periodo de tensión internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a dos superpotencias mundiales con proyectos ideológicamente contrapuestos. En este dibujo aparecen las dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Porque si bien hubo una tensión permanente entre ambas potencias, ninguna de ellas tomó acciones directas en contra de la otra. ¿Cuáles son las características de este periodo? Primero tenemos la conformación de un orden bipolar. ¿Qué significa esto? Que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lideraron dos grandes bloques de países que se alinearon a cada superpotencia. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la URSS. Cada una de ellas intentó extender su influencia a otras naciones valiéndose de la intervención política, militar, económica, entre otras. El segundo punto habla de la tensión permanente entre las superpotencias. Si bien nunca se enfrentan directamente, fue constante la posibilidad y el temor que existiera un conflicto directo. La mayor tensión se canalizó en conflictos localizados, como por ejemplo Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba, la guerra, la guerra de Corea, entre otros. Tercero, la carrera armamentista. La industria armamentista fue un soporte a sus economías y cada uno realizó altísimas inversiones en la producción de armas, muchas con tecnología nuclear. Las armas se convirtieron en una herramienta de disuasión política porque cualquier enfrentamiento directo hubiese desencadenado un conflicto nuclear que hubiese generado un poder destructivo inimaginable. Ambos tenían la bomba atómica. Este enfrentamiento de carácter ideológico se va a llevar a cabo entre el sistema capitalista y el sistema comunista, también llamado comunismo soviético, en cuatro grandes dimensiones: económica, política, social y cultural. Desde el punto de vista de la actividad económica, sabemos que en el caso del capitalismo, toda la economía va a depender de acuerdo al mercado, es decir, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, donde los privados funcionan y son los propietarios de todos los factores productivos y además permiten la libre competencia. El Estado solo participa en aquellos ámbitos que los privados no quieren porque no les conviene invertir. El eje de la economía capitalista es la propiedad privada. En cambio, la actividad económica en el mundo comunista es planificada, lo que se conoce como la planificación central, porque viene desde el Estado, y el propósito principal es garantizar el acceso de los bienes y servicios a todos los ciudadanos. Es decir, el Estado se encarga de satisfacer las necesidades de todos.
La propiedad de los factores productivos y los medios de producción es del Estado, que está por sobre los privados. Desde el punto de vista político, el acceso al poder en el capitalismo debe realizarse por medio de elecciones periódicas y libres, donde existe una competencia electoral pluripartidista, es decir, donde existan varios partidos políticos. El poder no se concentra en una sola persona, sino que está dividido en forma independiente, ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo que prima, en este caso, son los principios de la democracia liberal. ¿Por qué se hace así? Para evitar la acumulación de poder y que una persona se aproveche de ese poder. En cambio, en el mundo comunista, el acceso al poder se concreta a partir de las decisiones que tome un grupo. Específicamente en este caso estamos hablando del Partido Comunista. Esta decisión tomada en asamblea no es votada, ni tú puedes optar por seguirla o no, sino que tú tienes la obligación de acatar estas resoluciones. Y segundo, en este caso, hablamos de un monopartidismo, es decir, solo existe un partido político. En este caso es el Partido Comunista. Desde el punto de vista de la sociedad, todo el esfuerzo se va a organizar a partir del individuo, el cual no puede perjudicar a la sociedad en su conjunto, pero requiere de otros para lograr un objetivo específico. ¿Qué implica esto? Que existan clases sociales, pero son vistas como una consecuencia positiva porque van a depender del esfuerzo que cada uno le coloque. Y este esfuerzo va a ser complementario entre sí. En cambio, en el mundo soviético, todo se organiza en forma colectiva. No existen las clases sociales porque son consideradas por ellos como opresoras dentro del capitalismo. Y el individuo queda supeditado, o sea, queda bajo las necesidades de la comunidad. O sea, lo que importa acá es el bien común por sobre las personas. Desde el punto de vista cultural, en el capitalismo tenemos que los derechos son respetados y la institución encargada de hacerlos respetar es el Estado. En cambio, en el caso del comunismo, se suprimen todos los derechos en favor del bien común. El Estado es el encargado de suprimir esos derechos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo llegamos a la configuración de zonas de influencia? Básicamente debemos recordar que durante la Segunda Guerra Mundial se había provocado la destrucción de gran parte de las ciudades, de los campos, de las zonas industriales, y también había ocurrido una gran cantidad de víctimas civiles. Más de 60 millones de personas habían muerto. Por lo tanto, terminando la guerra, se inicia un proceso de reconstrucción de Europa que va a depender exclusivamente de la ayuda externa que puedan tener. ¿Por qué? Porque todas las economías europeas están destruidas, están en el piso. A partir de la conferencia de Yalta y de Poznan, una vez finalizada la guerra, se va a definir el reparto de Europa por zonas de influencia. Cada uno de los aliados va a tener una zona de influencia. Entre otros puntos que se acuerdan en esta conferencia de Yalta y Potsdam, se va a acordar la división de Alemania y de su capital Berlín en 4 zonas de ocupación, que ustedes pueden ver en el dibujito que aparece ahí. ¿Ya? En el dibujito que aparece acá en el mapa, tenemos un sector para Inglaterra, un sector para la Unión Soviética, uno para Estados Unidos y uno para Francia. Dentro del sector soviético, la capital de Alemania, Berlín, también va a estar dividida en 4 zonas de ocupación, una para cada uno de estos países. En mayo del año 49, Estados Unidos, Francia e Inglaterra deciden unificar sus zonas de influencia, dando origen a la República Federal Alemana, cuya capital será Bonn, mientras que la Unión Soviética, meses después, en el mes de octubre de ese mismo año, da origen a la República Democrática Alemana, cuya capital prevalece como Berlín. ¿Cuáles son los criterios comparativos entre estas dos naciones? Por ejemplo, todos los países del bloque capitalista y todos los países del bloque comunista. El país que lidera el bloque capitalista, por razones obvias, va a ser Estados Unidos de América, EEUU. Y en el bloque comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, alias la URSS, o también llamada la Unión Soviética. Para
Reconstruir los países europeos se va a plantear en el caso del capitalismo el llamado Plan Marshall, que consiste en entregar préstamos a bajo interés a estos diferentes estados para contribuir a la reconstrucción y a impedir el avance de la ideología comunista. Y en el caso del bloque comunista, se va a crear el Consejo de Ayuda Mutua Económica, o COMECOM, en el año 49, que tiene por objetivo fomentar las relaciones comerciales entre estados socialistas y contrarrestar la influencia económica de Estados Unidos en Europa y en el mercado mundial. Del mismo modo, en ambos bloques se va a desarrollar una alianza militar. En el caso del bloque capitalista o influencia norteamericana, se va a crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual tiene como objetivo garantizar la defensa de los países firmantes del acuerdo ante una eventual amenaza militar. Y en el caso soviético, el Pacto de Varsovia, que es un acuerdo de cooperación militar entre los países pertenecientes al bloque socialista, excepto uno, Yugoslavia, que no está de acuerdo con el sistema centralizado de la Unión Soviética. ¿Qué implica esto? En el bloque capitalista estamos hablando de una intervención directa. En el bloque socialista estamos hablando de cooperar en el conflicto. Si ustedes se fijan en este mapa, vamos a tener, por una parte, los que está de azul, corresponden a los países miembros de la OTAN. Los celestes son otros aliados que tiene Estados Unidos. Los burdeos corresponden a los países pertenecientes al Pacto de Varsovia. Los rojitos, más oscuros, son los alineados con la Unión Soviética y los otros son los países o aliados con la URSS. Mientras que los grises son los llamados países no alineados, que a partir de 1955 se va a formar esta agrupación, cuyo objetivo principal era conservar una posición neutral entre las dos potencias. El mundo comunista es considerado como el primer mundo, donde van a estar Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la República Federal Alemana y otros aliados. El segundo mundo vendría siendo la Unión Soviética, China y todos sus aliados. Y el tercer mundo correspondería a los países no alineados o neutro en su mayoría. ¿Cuáles van a ser los principales hitos del conflicto? Primero debemos decir que a partir de 1947, cuando ocurre el conflicto en Grecia, donde Estados Unidos participa militarmente y entregando los recursos necesarios, se acuña el concepto de Guerra Fría. Y en marzo de ese mismo año, el presidente Truman establece una política de contención. ¿Qué es eso? Establece una política basada en la idea de evitar que el comunismo avance sobre Europa. A esta política de contención se le conoce como la doctrina Truman. Posteriormente, en septiembre, los soviéticos van a reconocer la división del mundo en dos campos: las llamadas fuerzas imperialistas, que son reaccionarias y antidemocráticas, dirigidas por Estados Unidos, y los estados antiimperialistas y democráticos, liderados por la Unión Soviética. A eso llamamos la doctrina Habdonov, y eso implica la generación de un mundo bipolar. En el 56, Nikita Khrushchev, que es el reemplazante de Stalin, establece la llamada doctrina de coexistencia pacífica, que básicamente su objetivo era la disminución del conflicto, es dejar tranquilo, tolerar al enemigo, con la idea de que sus propias contradicciones generaran el colapso del sistema. En el año 57, el gobierno estadounidense va a establecer la llamada doctrina Eisenhower, que es que en caso de que uno de los aliados o Estados Unidos reciba un ataque, se va a iniciar una represalia mayor que la que ellos recibieron. En el año 61, el
se va a llevar a cabo la llamada doctrina Kennedy, donde el presidente Kennedy va a respaldar estas medidas de contención del comunismo y centra sus esfuerzos con reforzar los lazos que tengan con América Latina. Este es uno de los periodos más tensos de todo, porque se va a producir en este tiempo la llamada crisis de los misiles en Cuba, y esto ocurre porque la Unión Soviética decide instalar misiles nucleares en la isla en dirección a Miami, razón por la cual casi hubo una tercera guerra. En el año 65 viene la llamada doctrina Johnson, que es la autorización de la fuerza militar en cualquier lugar del mundo donde se pongan en riesgo los intereses norteamericanos. La doctrina Nixon va a anunciar que se van a limitar los compromisos con los otros países y se van a potenciar solos aquellos donde verdaderamente estén en riesgo los intereses de Estados Unidos. En el año 68 se va a establecer la llamada doctrina Wegener, que reivindica la intervención la intervención en cualquier Estado socialista si adopta medidas que perjudiquen al régimen. Y en el 81 se establece la llamada doctrina Reagan, donde se inicia una política de asistencia e intervención militar para derrocar cualquier tipo de régimen de carácter marxista, tanto en Asia, en África, como en América Latina. Y finalmente tenemos la llamada doctrina Sinatra, que fue establecida durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, en honor al cantante Frank Sinatra, donde se manifiesta una postura de no intervención en los conflictos internos de los países que pertenecen al Pacto de Varsovia. ¿Cuáles van a ser los principales focos de tensión de la época? Vamos a tener Berlín, donde se va a dividir Alemania en 4, y su capital también. Y en el año 1961 se va a formar el llamado Muro de Berlín. La crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. La guerra en Grecia, donde los comunistas van a ser aplastados. La guerra en Turquía. La guerra de Vietnam y de Corea, que enfrenta el norte y el sur, estableciéndose, en el caso de Corea, una línea divisoria entre el comunismo y el capitalismo, y en el caso de Vietnam se mantiene una idea de división de Vietnam del norte y Vietnam del sur, y ganan los comunistas. El caso de Turquía es un caso donde se va a meter la OTAN, y el caso de Checoslovaquia, que se conoce como la Primavera de Praga, donde un movimiento estudiantil que busca una visión más humana del socialismo va a ser aplacado por los soviéticos. Estos son los principales focos de tensión internacional, pero vamos a ir más en detalle en la próxima cápsula. Que tengan un excelente día y no olviden de completar su formulario. Hasta pronto.